Saludamos en esta mañana a Federico Pinedo, jefe del bloque PRO en Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Pudieron hacer un repaso de por qué ganó el PRO el último domingo? No, tenemos una teoría. Nos parece que nosotros hacemos la campaña muy del lado de la gente y muy lejos de la pelea de los dirigentes políticos. Me parece que eso al final del día paga. Esa es mi impresión. Ni la más optimista de las encuestas conocidas hasta el momento de la elección acertó, ¿no? Porque hay casi un 20% de diferencia con Daniel Filmus. Sí, nosotros preveíamos que íbamos a tener probablemente un par de puntos menos y que el gobierno podía tener un par de puntos más, el kirchnerismo. Así que esa es la diferencia entre 15 que creíamos que estábamos y 19 y pico que fue al final. Digamos que dentro de todo, el Frente para la Victoria creció con respecto a la elección anterior. No lo que creció el PRO, pero sí hubo 4 puntos más que sumaron, en este caso, para el candidato. Sí, el PRO, lo que pasa es que la elección anterior también ha hecho una elección enorme, casi 46%, así que subimos un poquito, lo cual, para ser francos, para nosotros es una gran satisfacción, porque después de 4 años de gestión, además, la campaña anterior había sido de una expectativa enorme sobre el macrismo, que era casi como compararlo contra la perfección, ¿no? Como que todos los problemas se iban a resolver en 5 minutos. Bueno, eso claramente no es así, y a pesar de eso, tener unos puntitos más me parece que es muy satisfactorio para alguien que gobierna. Recién escuchábamos la nota, y usted también junto a nosotros, los candidatos se comprometieron a que haya debate. Sí. Por suerte, digo, para los electores. Siempre, los dos me parece, ¿no? Son candidatos que han sido candidatos en el pasado y que han debatido siempre, ¿no? A diferencia de otros que no debaten. Así que Mauricio absolutamente está en condiciones de debatir, en la medida en que sea un debate serio, en el que se pueda respetarse a uno mismo, respetar al otro y respetar a la gente que está mirando, digamos, ¿no? Claro. Que no sea una especie de chiquero de insultos y esa cosa que no le agrega nada a nadie. Pero me parece que Filmus es una persona seria y que hay que buscar un conductor imparcial que pueda poner límites y mantener las cosas dentro del ámbito de las propuestas políticas y de qué es lo que proponen como representantes del pueblo y no como boxeadores, ¿no? ¿No lo fue el espacio del Cosmos que generó la UBA para usted entonces? Porque estuvo ausente. Bueno, la verdad, no lo vi, pero fue una cosa bastante... Lo contrario parecía, ¿no? Como una especie de ¿cómo le puedo decir? De un ring de que todos se insultaban, la chicana, la pelea, la cosa. Me parece que eso no suma mucho. ¿Hubo campaña sucia para las elecciones del domingo pasado? No tanta, no. Comparado, nosotros estamos acostumbrados a campañas muy sucias. De manera tal que la que pasamos nos pareció una buena campaña. Hubo un par de campañas sucias, ¿viste? ¿Cómo se llaman? Folletos truchos, esas cositas, ¿no? Pero bueno, comparado con lo que fue otras veces, fue maravilloso. Todavía falta mucho por hacer, decía ayer en conferencia de prensa el jefe de gobierno porteño, que va por la reelección. ¿Cómo va a ser esta campaña hasta el 31? ¿En qué va a cambiar el eje respecto de lo que vivimos? Del lado nuestro no creo que cambie demasiado, me parece que vamos a seguir haciendo lo mismo, tratando de hablar de problemas concretos, de cómo resolverlos, de cómo mejorarlos, de cómo completar cosas que están en trámite, y tratando de escuchar lo que los vecinos dicen. La actitud nuestra de escucha me parece que es un dato muy relevante en la política. Es lo que hay que hacer, porque en definitiva uno tiene que representar, uno no es el dueño de la patria, el dueño de los vecinos, el que descalifica a unos y pone a otros, sino que uno tiene que representar a sus vecinos por un periodo de tiempo corto y para hacer lo que la Constitución dice, nada más. La democracia es un sistema bastante modesto, ¿no? No es como los gladiadores y los tiranos, esos son otras cosas, pero la democracia es un mecanismo de búsqueda de consensos. Hay que juntar el consenso de más del 50% de la gente. Eso requiere tener una actitud más modesta y más amplia, ¿no? Y entonces la campaña va a seguir siendo igual. ¿Van a hablar con los líderes de otras fuerzas políticas? Hablamos todo el tiempo con los líderes de otras fuerzas políticas, así que supongo que lo vamos a seguir haciendo. Pero hay que sumar voluntades, digo, para ser mayoría. Sí,
Sí, lo hacemos todos los días. Hoy tengo una conferencia de prensa al mediodía para hablar del índice de precios que difunde el Congreso, por ejemplo, en contraposición con el del INDEC, con el radicalismo, la coalición cívica, el peronismo federal. Es normal en nosotros eso todo el tiempo. El PRO no tiene candidato a presidente para octubre. No. ¿A quiénes van a apoyar ustedes? Bueno, tenemos un tema que es un desafío importante. Nosotros vamos a llevar candidaturas a diputados nacionales en una boleta sin candidato a presidente. O sea que el 100% de la gente que me vote a mí, voy a ser el que encabece la lista, va a tener que cortar boleta, poner el presidente de su preferencia y la boleta amarilla nuestra para votar nuestros diputados nacionales. Así que eso es todo un desafío. Y la candidatura a presidente en la capital no está, vamos sin candidato a presidente. En varias provincias se ha apoyado a distintos candidatos. Algunas provincias nuestras han apoyado a Rodríguez Sá, otras han apoyado a Duhalde. Yo creo personalmente que es importante ver el resultado del 14 de agosto. Hay que ver quién está en mejores condiciones de competir, quién hace una propuesta que sea competitiva y que permita ver que se va a mejorar el futuro y que es posible eso. Y ahí me parece que hay que fortalecer esas alternativas. Pinedo, a su entender, ¿cuál es el problema más grave que tiene la ciudad de Buenos Aires en este momento y que no se ha podido resolver por parte de PRO? Definitivamente la inseguridad. Definitivamente. Además, es como que es creciente, no decreciente, ¿no? Y ya directamente es en todos los barrios de la ciudad, indiscriminadamente, a cualquier hora. Realmente es una cosa desesperante y nosotros vemos como ausencia ahí, ¿no? Como antes había como cierta sensación de que te estaban cuidando y ahora hay cierta sensación de que como que se fueron y entonces la verdad que eso me parece muy dramático. Y el tema de la pobreza extrema también es el tema de la gente dramático. Que está durmiendo en la calle, ¿no? Bueno, o sea, se ha hecho habitual que uno en la ochava de una esquina vea gente que está durmiendo en la calle y que sé que tienen esos lugares para ir, pero bueno, no tienen poder de policía para llevarlos obligadamente. No, obligadamente no, pero se trata de hacer eso, ¿no? Igual eso refleja un estado social que es inaceptable, ¿no? Es imposible acostumbrarse a que haya personas que tengan ese nivel de marginación, ¿no? La Argentina no tiene que tolerar eso, ¿no? Diputado, habló de inseguridad, habló de pobreza, pero desde distintos sectores de la oposición en la ciudad de Buenos Aires y de 4 años de gestión se habla de déficit en vivienda, en transporte, en tránsito, en educación, en salud. Sí, eso yo creo que lo que se ve, bueno, voy a hablar de lo que yo veo, no lo que ven todo el mundo, pero lo que yo veo es que hay avances en cada uno de esos temas y hay propuestas en cada uno de esos temas. El gobierno de Macri es un gobierno de cambio, entre resignarse a que las cosas se queden como están o tratar de cambiarlas y de mejorarlas, opta por lo segundo, asumiendo los riesgos, por ahí se equivoca. Si se equivoca no tiene problema en decir me equivoqué, cambio, corrijo. Y después se han hecho obras muy importantes en temas que había que arreglar, temas que no se ven, pues están abajo de la tierra, como el tema del túnel Maldonado, por el tema de las inundaciones de Palermo, o el tema de la Policía Metropolitana, que me parece extremadamente importante, o el tema del Colón, o el tema del inglés obligatorio en las escuelas, o el tema de las computadoras para los chicos de la primaria, que es un gran igualador de oportunidades. Así, en cada cuestión ha habido avances de cambio, asumiendo los riesgos, equivocándose, corrigiendo, eso. Gracias por la visita, diputado Federico Pinedo del PRO en los estudios de la televisión pública.